Bienvenidos a Gante. Estamos en Gante, estamos en la provincia de Flandes Oriental. Está complicada, ¿eh? Flandes Oriental, sí. Y es una de las ciudades, es la ciudad belga con mayor patrimonio histórico. Sí, esa es la característica a retener, hasta los 30 segundos de video, esa es la característica a retener. Sí, y lo bueno que nos encanta es que todo el centro histórico es car free. Sí. O sea, mucho cuidado con las bicicletas y el tram porque te pasan por arriba también, pero... Es literal, si no te corres te pisan. Así que, bueno, si el clima nos deja, le va a gustar esta hermosa ciudad porque la verdad que está horrible. Llueve, estamos viento. Haciendo lo posible para que salga lindo. Comenzamos nuestro recorrido en la Corenmac, donde se celebraba antiguamente el mercado de granos. Aquí se llevaban a cabo las transacciones relacionadas con el trigo que llegaba al puerto. Como herencia de tanto pasado histórico, hoy podemos encontrar diversos edificios muy bonitos. La lonja de la carne fue construida en el siglo XV y era antiguamente un mercado cubierto en el que se centralizaba la inspección y el comercio de la carne. Sí, y actualmente continúa teniendo su función de mercado y es un lugar ideal para degustar algunos de los platos típicos de la ciudad. Dentro del edificio encontraremos los jamones típicos de Gante colgados sobre antiguas vigas de madera. El castillo de los condes de Flandes es el único castillo medieval con foso que se preserva en Flandes, que además cuenta con un sistema de fortificación prácticamente intacto. Además fue construido por Felipe de Alsacia en 1180 y hoy en día alberga una colección única de instrumentos de tortura. Nosotros recomendamos su visita, que cuesta 12 euros con una audioguía incluida. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Gante es la capital de la provincia de Flandes Oriental, en la región flamenca de Bélgica. El nombre de la ciudad tiene como origen la palabra celta Ganda, que hace referencia a la convergencia, en este caso de los dos ríos entre los que esta ciudad se encuentra, el Lys y el Escalda.
Actualmente es la ciudad flamenca con mayor número de edificios históricos. La iglesia de San Nicolás es uno de los monumentos más antiguos y destacados de la ciudad. Su construcción se inició a principios del siglo XIII. Lamentablemente, la iglesia fue salvajemente dañada primero durante la Revolución Francesa y posteriormente durante las dos guerras mundiales. Bueno, ahora sí, para un pequeño corte de tanta historia y de la ciudad, y nos vamos al Beguinaje. Beguinaje. A uno de los 3 beguinajes. Sí, tiene 3 beguinajes. Sí. Bueno, nos vamos en bici, como toda la ciudad es prácticamente es plana, Sí, se puede hacer en se puede bicicleta. hacer en bici. lo cual Cuidado lo de nuevo, recomendamos. Sí. cuidado de nuevo con el tran y con las otras bicis. Es muy bueno Sí. ese punto, Sí, la sí. verdad, porque te pisan. Sí, sí. Así que bueno, Mucho cuidado. vamos. Este hermoso beatario data de 1235 y fue fundado por la condesa de Flandes, tras el antiguo beatario de Santa Isabel. Está declarado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y hoy en día en sus casas hallamos viviendas normales. Aunque no es una visita típica de la ciudad, vale la pena y está solo a 10 minutos en bicicleta del centro. A través de los siglos, el campanario no solo ha servido para anunciar la hora, sino que también se utilizó como torre de vigilancia fortificada y depósito de la tesorería de la ciudad. Posee más de 90 metros de altura y su construcción comenzó en 1313. Y acá vemos el ayuntamiento, que consta de dos partes bien distintas. La parte más reciente es la que corresponde a la zona sur y fue construida entre 1600 y 1622. La parte más antigua es la del norte y fue construida en 1518 en estilo gótico florido. Estamos en uno de los barrios medievales más antiguos de la ciudad, con una mezcla muy interesante de arquitectura y arte, donde podremos encontrar numerosos restaurantes, cafés y bares. Recomendamos perderse en sus callecitas para poder experimentar en primera persona la atmósfera del lugar.
Bueno, el veredicto acá con la compañera Noelia. Nunca la vas a pasar mal en Gante. No, la verdad que Gante son esas ciudades que vos venís con sol, con lluvia, con viento, con lo que sea y la vas a pasar bien. Sí, la verdad que el día no acompañó mucho, pero igual... No acompañó para nada, fue horrible, fue un día asqueroso, no vimos prácticamente el sol, pero bueno. Pero bueno, quitando eso, vale la pena siempre vale la pena. Vale la pena. Hay muchas cosas para hacer, tiene mucho patrimonio como dijimos. Tiene un montón de patrimonio. Y bueno, yo digo que con un día te quedás corto en Gante, pero bueno, para hacerlo en el día también se puede. Nosotros agarramos las bicicletas y nos fuimos, recorrimos el veinajes, recorrimos todo el centro histórico, fuimos de acá para allá y en bicicleta se puede hacer. Se hace más rápido, pero bueno, en un pero día... ya conocíamos la ciudad. Si vos venís y no conoces la ciudad, y tal vez le dedicaría un poco más de un día, sinceramente. Pero bueno, la verdad que sin palabras, como siempre. Bueno, espero que le haya gustado el video, como decimos siempre. Como siempre. Acuérdense de suscribirse y darle like si les gustó. Y si quieren, digamos, si le dan a la campanita, cada vez que subamos videos nuevos, les va a avisar. Así que es una buena opción también, darle suscribirse, darle like y darle a la campanita también. Y bueno, lo dejamos con esta hermosa imagen que es la postal típica. La postal típica de Gante. Nos vemos. Nos vemos.